Bueno, vamos a ahora hablar un poquito del tema de análisis de complejidad, pero sobre todo lo relacionado con lo que se conoce como análisis asintótico y particularmente la notación Big O. ¿Mm? Bueno, nosotros ya sabemos cómo comparar la complejidad temporal de dos algoritmos, ¿no? Eso lo estuvimos viendo y vimos que la tasa de crecimiento de un algoritmo nos permite a nosotros analizar su complejidad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes en este gráfico, ¿no? Este es un gráfico donde tenemos la tasa de crecimiento de dos algoritmos, un algoritmo representado por la curva de color rojo y otro por la curva de color azul. En el eje Y lo que tenemos es el tiempo t de n y en el eje X tenemos los valores de n. Si yo les tuviera que preguntar a ustedes cuál de estos dos algoritmos tiene mayor complejidad temporal, bueno, la respuesta es clara, lo hemos visto ya en varios casos. Claramente el algoritmo que presenta la mayor tasa de crecimiento, en este caso el algoritmo descrito por la curva de color rojo, es el que tiene mayor complejidad temporal. Crece más rápido. A medida que tenemos n, este va creciendo más rápido. Acá en 10, ¿no? Claramente el valor de Tn para este algoritmo es superior. Bueno, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si ahora nosotros nos paramos en este punto, en el 7, y analizamos qué ocurre puntualmente acá? Bueno, si nosotros miramos esto, lo que vamos a ver es que acá la cosa se invirtió. El algoritmo descrito por la curva de color rojo, no sé si se alcanza a ver, bueno, está por debajo, ¿no?, del algoritmo descrito por la curva de color azul. En este punto, cuando n es igual a 7, el algoritmo descrito por la curva de color rojo presenta una menor complejidad temporal. Y eso, bueno, cambia un poco las cosas. Eso nos está diciendo que tenemos que tener ciertos cuidados a la hora de hacer un análisis de complejidad. ¿Y cuál es el cuidado que tenemos que tener? Y bueno, los valores de n. Claramente, para hacer un análisis de complejidad y generar estas curvas con la tasa de crecimiento, vamos a necesitar valores de n muy grandes. Y esto es un problema porque si nosotros hacemos el cálculo de manera experimental, ya lo dijimos, vamos a necesitar un poder de cómputo mucho mayor, porque bueno, acá estamos hablando de 15, pero quién sabe si necesitamos 15 millones o 15.000 millones, un n igual a 15.000 millones. No tenemos esa garantía, no sabemos cómo se va a comportar la curva. ¿Qué pasa si tenemos una cosa como esta, ¿no?, acá? Entonces, lo interesante de esto es que nos da pie para hablar de lo que se conoce como análisis asintótico. Y el análisis asintótico es una herramienta del cálculo que lo que nos hace es, de alguna manera, analizar el comportamiento de estas funciones, pero con valores de n muy grandes. ¿Cuán grandes? Y bueno, cuando n tiende a infinito. Ahí, en ese límite, estamos analizando el comportamiento de estas dos funciones. Dentro del análisis asintótico hay muchas herramientas. Nosotros nos vamos a focalizar en lo que se conoce como notación Big O de f, o notación Omicron de f o O grande de f. Vamos a usarlo indistintamente. Vamos derecho a la definición y después vamos a ir desglosando. Cuando hablamos de la notación Big O de f, lo que estamos haciendo es referencia a una clase de equivalencia, el concepto de clase de equivalencia. Ustedes ya lo han visto, ¿no? Y digamos, ¿cómo está compuesta esta clase de equivalencia? Y por funciones g que van a crecer a lo sumo tan deprisa como f. A lo sumo tan deprisa como f. Vamos de a poco ahora. Lo que estamos diciendo es que si tenemos una función f, dada una función f, nos van a interesar aquellas funciones g que a lo sumo crezcan tan deprisa como f. Esto quiere decir que para el conjunto de estas funciones g, la función f va a constituir una cota superior. Las funciones g nunca van a crecer más rápido que f. Siempre va a ser una cota superior. Y fíjense acá en este gráfico, véanlo. Acá tenemos una posible función g de n. Bueno, en este caso, siempre, ¿no?, vemos que la función f de n
es una cota superior, es decir, siempre está por arriba de la tasa de crecimiento de esta función g de n. Más formalmente, ¿no? ¿Cómo está definida entonces esta clase de equivalencia? Bueno, a partir de una función f, que va a estar definida en los números naturales, que va a ir de 0 a infinito, vamos a definir al conjunto de funciones de orden O de f, es decir, la clase de equivalencia O de f, va a estar definida de la siguiente manera. Por funciones g, que también van a estar definidas en los naturales y van a ir de 0 a infinito, y para esas funciones g va a existir una constante c, que pertenece a R, a los reales, mayor que 0, y una constante n sub 0, que pertenece a n. Y para esa función g, esta función g siempre va a ser menor que la función f por dicha constante a partir de un n mayor que 0. Veamos en el gráfico, lo que está diciendo acá es que la clase de equivalencia O de f va a considerar una constante multiplicativa, primero, y por otro lado hay un punto a partir del cual vamos a considerar que siempre a partir de ese momento se va a cumplir la condición de que g de n sea menor que cf de n, ¿no? Fíjense que acá tenemos un comportamiento que varía, pero a partir de n0 ya siempre cf de n constituye una cota superior. Entonces vamos a decir que una función t, nuestra tasa de crecimiento, va a ser de orden O de f si claramente pertenece a esta clase de equivalencia. Es decir, si es alguna de estas funciones g que es menor que c de f en algún punto n0, a partir de algún punto n0. Normalmente vamos a estar interesados en la función f más pequeña, es decir, vamos a tratar de que la constante multiplicativa sea la menor. Ahora bien, la ventaja que tenemos con este análisis asintótico y esta cota superior es que, bueno, vamos a poder tener en cuenta el comportamiento, la tasa de crecimiento, sin importar el valor de n. Pero hay un detalle que es importante, y es que un algoritmo puede comportarse de distinta manera respecto a la entrada, ¿no? Puede presentar una complejidad distinta, una cantidad de operaciones elementales distintas. Por eso se habla del comportamiento del algoritmo en el peor caso, en el mejor caso y en el caso promedio. Nos vamos a concentrar en estos dos, peor caso y mejor caso. Analicémoslo. Fíjense acá, ¿no? Esto es un arreglo que va de 0 a n, y lo que tenemos que hacer en dicho arreglo es encontrar un elemento e. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, claramente tenemos que iterar por este arreglo, ir viendo en cada celda hasta que encontremos el elemento que necesitamos mediante alguna comparación. En este primer caso, ¿qué ocurre? Lo que está ocurriendo en este primer caso es que el elemento que estamos buscando se encuentra en la celda 0. Esta celda 0, al estar en la celda 0, entonces en la primera iteración encuentra el elemento que necesita. Entonces estamos frente a un caso que es muy particular. Se encuentra en la primera celda. Es lo mejor que nos podría pasar. Lo primero que vamos a ver es dónde está el elemento que nos interesa. Entonces la cantidad de operaciones elementales acá va a ser mucho menor, ¿no? Entonces esto es el mejor caso. Claramente es el mejor caso. Veamos este otro caso, el caso extremo inverso. ¿Qué pasa? N está al final. Perdón, el elemento E está al final, ¿no? Entonces tenemos que iterar por todo el arreglo hasta encontrar el elemento E, ¿no? La cantidad de operaciones que vamos a tener que realizar es mucho mayor. Y bueno, y este es el peor caso, ¿ok? Peor caso, claramente. Bueno, la realidad es que normalmente la notación Big O hace referencia al peor caso. Es decir, definimos una cota superior para un algoritmo en su peor caso. No consideramos los mejores casos, no consideramos el caso promedio. Concentrémonos en el peor caso. Definamos una cota superior para ese peor caso y eso es la notación Big O. ¿Cuál es la ventaja de considerar el peor caso, ¿no? Bueno, el tema es que al utilizar este peor caso vamos a poder ir descartando los términos de menor grado. Y esto es muy útil porque nos va a permitir simplificar el análisis, simplificar la comparación entre los algoritmos.
Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos t de n, que es igual a una constante, 2, 3, 1. Bueno, mediante el análisis asintótico y mediante la clase de equivalencia O, vamos a decir que t de n es de orden O1. ¿Por qué 1? Y bueno, es la menor constante posible. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que f tenía que ser lo menor posible? Bueno, 1 es un f, una constante, que cumple con las condiciones descritas en la clase de equivalencia que vimos más atrás. Entonces fíjense que ahora hemos simplificado cualquier número a 1. T de n es de orden 1. Veamos este otro caso, 4n más 2. Vamos a decir que t de n en este caso es de orden n. ¿Qué hemos hecho? Hemos eliminado esta constante, hemos eliminado este coeficiente, hemos simplificado. Y acá otro caso, t de n es igual a 32n cuadrado más 3n más 2. Vamos a decir que es de orden n cuadrado. ¿Y qué hemos hecho? Hemos eliminado el coeficiente y todo este término en realidad y toda la constante. Y esto tiene sentido, ¿no? Porque acuérdense que este análisis asintótico se hace cuando n tiende a infinito. En ese límite, cuando los números de n son tan grandes, estos términos empiezan a perder importancia y lo único que va a tener peso es el término, digamos, con el grado mayor. Y como tenemos que elegir siempre la menor n, digamos, la función menor posible que cumpla con la condición de la clase de equivalencia, podemos ir eliminando este 32 también. Entonces por eso, fíjense que nos queda como n cuadrado. Y acá tenemos un último ejemplo que es exactamente igual, ¿no? Vamos eliminando los términos y nos quedamos con n cuadrado. Entonces fíjense cómo esta expresión, que era mucho más larga y compleja, la hemos simplificado de una manera mucho más simple. Bueno, hay muchas otras funciones que son relevantes para el análisis de los algoritmos. Nosotros hemos visto algunas, ¿no? Las vamos a repasar y vamos a agregar algunas más. La primera, la vimos, es la función constante. Es decir, sin importar el valor de n, el resultado de t va a ser igual a una constante c. En este caso, ya lo hemos visto, vamos a decir que es de orden 1. Y esto está asociado a las operaciones básicas. Lo hemos visto, asignaciones, comparaciones, sumas, etc. La siguiente es la función lineal. También la hemos visto. En este caso vamos a decir que es O de n, de orden O de n. Y esto es para cualquier valor de n, el resultado de t va a ser igual a n. O va a estar en el orden de n, acuérdense, ¿no? ¿Y esto está asociado a qué? A operaciones básicas como las iteraciones. De hecho, lo hemos visto en algunos de los ejemplos cuando calculamos las operaciones elementales sobre las iteraciones, vimos que generalmente estaban en el orden de n, ¿no? Nos daban una función en el orden de n. El caso de n cuadrado. Bueno, acá es lo mismo, solo que t va a ser igual al producto de n por sí misma, ¿no? Y acá vamos a decir que es igual a, digamos, a una función del orden O de n cuadrado, ¿no? ¿Y esto a qué está asociado? A iteraciones anidadas. También lo hemos visto. Cuando tenemos un bucle anidado dentro de otro bucle, bueno, claramente es un bucle que tiene n más otro bucle que tiene n, claramente es n cuadrado. Y esto sigue, ¿no? Esto sigue. Tenemos la cúbica, n a la cuba, es lo mismo. Si tenemos iteraciones anidadas 3 veces, va a ser n cubo, ¿no? Así en términos muy generales. Entonces acá también vamos a decir que es en el orden de n cubo. Bueno, una diferente que todavía no hemos visto, pero que seguro vamos a utilizar, es la logarítmica. Normalmente en base 2, ¿no? Logaritmo en base 2. Bueno, acá esta función va a estar normalmente asociada a operaciones recursivas. No únicamente operaciones recursivas, pero normalmente asociada a este tipo de operaciones que todavía no hemos visto, pero que vamos a ver más adelante. La función exponencial es el caso extremo, ¿no? El caso extremo cuando básicamente el resultado de t va a ser igual al producto de una constante, en este caso 2, normalmente 2, n veces es. ¿Y acá cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando duplicamos el número de operaciones en cada iteración, ¿no? Y ocurre mucho más seguido de lo que nos gustaría, créanme. Bueno, veamos acá entonces, acá lo que tenemos son las funciones, ¿no? Las funciones
proyectadas, graficadas en el eje de coordenadas, y las podemos comparar. Acá había quedado alguna cosa dibujada, la vamos a borrar. Fíjense, acá tenemos la función constante, ¿no? Habíamos dicho O de n1, acá tenemos logaritmo de n, o de log de n, la función lineal. Fíjense que el logaritmo claramente está por debajo de la lineal, es sublineal, ¿no? Esto es importante, ¿no? Bueno, después ya tenemos las que van por arriba de n, la cuadrada, cúbica, la función exponencial. Fíjense la tasa de crecimiento de la función exponencial, ¿no? Qué feo dibujo, pero fíjense, ¿no? Y esta última no la hemos visto, pero es claramente, por el símbolo combinatorio que tenemos ahí, es una función combinatoria, donde va a depender, digamos, donde para resolver el problema vamos a tener que probar todas las combinaciones posibles de los valores de n que tenemos, ¿no? Ya la vamos a ver más adelante, pero fíjense que es claramente el peor caso, ¿no? Cuando tengamos un algoritmo n, digamos, combinatorio, bueno, estamos frente a una tasa de crecimiento, fíjense cómo va, ¿no? Bueno, entonces, las conclusiones de lo que hemos visto es que el enfoque teórico nos va a permitir calcular la complejidad temporal de manera analítica, y esto es una ventaja clarísima frente al enfoque experimental. ¿Por qué? Y bueno, porque requerimos mucho poder de cómputo. La notación Big O y las distintas clases de funciones f que hemos visto van a permitirnos simplificar la estimación. Ahora ya no vamos a tener que presentar toda la expresión, sino que vamos a decir es en el orden de O de n cuadrado, o en el orden de O n cubo. Y estas son las herramientas, sobre todo la notación Big O aplicada al peor caso, que vamos a usar para diferenciar las distintas estructuras y algoritmos. No va a ser la única, pero vamos a empezar con esta, ¿no? Como para empezar con algo. Bueno, y ahora volvamos a la viñeta de XKCD. ¿Entendimos algo ya? No sé, ¿no? Veamos. Esta la conocemos, fíjense. O, Big O, 1, es decir, constante. Esto es una clase de equivalencia definida por una constante. Es interesante. Y esta también la vimos, aunque no en gran detalle, pero es una combinatoria. Está en el orden combinatorio, ¿no? Esta no la hemos visto todavía, pero es exponencial, ¿no? Entonces, bueno, ¿podemos decir que entendemos este chiste? Todavía nos falta, me parece. Pero bueno, vamos acercándonos. Al final, quizás ya en un par de clases más, lo tengamos. Bueno, con esto terminamos.